Presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta hoy lo que es la última PNL de este año y que ha sido ya profusamente explicada por mis antecesoras en el uso y antecesor en el uso de la palabra, pero que viene a exigirnos que dé cumplimiento a la ley del Estatuto de la Víctima. Por eso, señora Carballedo, si bien es cierto que esta ley, como diré a continuación, ha sido bien acogida por amplios sectores de la sociedad, se trataba hoy más bien de hablar de cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia, debe dar cumplimiento a esta ley mediante la implantación de estas oficinas de atención a la víctima. Es sin duda esta una iniciativa necesaria porque el cumplimiento de esta ley nos introduce de lleno en el tiempo de las víctimas, que han sido durante demasiados años las grandes olvidadas por parte de los poderes públicos. Podríamos afirmar, con el gran jurista que es Roxin, que nuestra justicia penal es, sobre todo, un sistema para hacer fracasar los intereses de la víctima. Y por eso este estatuto, esta ley de la víctima, era una ley, como he dicho antes, muy esperada por parte de amplios sectores de la sociedad civil y de los operadores jurídicos. Y dentro de esta ley, la implantación de las oficinas de atención a víctimas debe jugar un papel esencial en la garantía de los derechos que se le reconocen a las víctimas en esta ley, los derechos de asistencia jurídica, psicológica, de acompañamiento emocional durante el proceso judicial en el que se hallan inmersas. Pero, sin duda, uno de los principales problemas que plantea el cumplimiento de este Estatuto de la Víctima es el hecho de que la implantación de las oficinas de atención a las víctimas está siendo irregular a lo largo del Estado, de modo que se están originando situaciones enormemente desiguales entre las distintas comunidades autónomas en función de la dotación económica que se les destina, que se les atribuya, o de la voluntad política de ponerlas en funcionamiento. Y de esta manera nos encontramos con situaciones como la del País Vasco, donde las oficinas de atención a la víctima funcionan de manera ejemplar y pionera, no solo cumpliendo lo que son las funciones básicas de asesoramiento establecidas en la ley, sino realizando, por ejemplo, talleres restaurativos en los que participan víctimas de los delitos de terrorismo y agresores. Experiencias que, si bien no son todavía mayoritarias, sí cabe afirmar que se están desarrollando de manera muy exitosa y que tienen una incidencia decisiva en el restablecimiento del tejido social fracturado tras muchos años de violencia y de conflicto. Pero también desempeñan estas oficinas en el País Vasco otras funciones en materia educativa o de prevención del delito, que son funciones que además están atribuidas en el reglamento que desarrolla la ley y que podrían ser igualmente trasladables a nuestra región. Por ejemplo, en materia de violencia machista, donde las oficinas de atención a la víctima vendrían a desempeñar una importantísima función con las y los adolescentes, entre quienes aumentan las cifras de violencia machista de modo alarmante. Los talleres educativos sobre violencia de género con jóvenes de nuestra región deberían ser una de las prioridades del Gobierno de la Comunidad de Madrid para prevenir esta lacra inaceptable, y la implantación de estas oficinas podría jugar un papel tan decisivo como lo están haciendo en otras comunidades autónomas. Así pues, dada la importancia que tiene la implementación de estas oficinas para proteger de manera adecuada los derechos de las víctimas, por parte de nuestro grupo parlamentario no podemos sino sumarnos a esta iniciativa y votar favorablemente la PNL, porque es necesario que las oficinas, incluso las ya existentes en la Comunidad de Madrid, amplíen su campo de actuación a todas las víctimas y no solo a las víctimas de los delitos violentos. Ello no obsta, sin embargo, para subrayar que esta iniciativa llega quizás algo tarde a esta Cámara, toda vez que no existen los presupuestos recientemente aprobados para 2016 ninguna partida destinada a implantar ni a dotar de medios las mencionadas oficinas de atención a la víctima. Y la realidad es que un proyecto de estas características, que obedece al cumplimiento de una ley, requiere, además de voluntad para ponerlo en práctica, dotación económica suficiente. Y así, por mencionar solo un ejemplo, nos encontramos con que el Estatuto de las Víctimas pretende garantizar, a través de estas oficinas, el derecho de todas las víctimas a la traducción y a la interpretación, de las víctimas que hablen en una lengua extranjera. Y, sin embargo, disponemos de un presupuesto para la cobertura de este servicio en toda la región madrileña de 659.000 euros, que apenas se ha incrementado respecto del ejercicio anterior.
Gracias a la iniciativa de Podemos, que finalmente fue transaccionada por todos los grupos de la Cámara, de plantear una enmienda al presupuesto de justicia con objeto de sacar el dinero de los toros para incrementar la partida del servicio de traducción e interpretación, las víctimas de delitos en nuestra región van a tener más y mejor garantizado este derecho esencial. Porque una vez más, señorías, somos nosotros, los diputados y diputadas del Grupo Podemos, quienes nos tomamos en serio la región y actuamos con mayor responsabilidad que quienes ocupan los sillones del Gobierno, que no se han ocupado hasta la fecha ni de implementar las oficinas de atención a la víctima ni de garantizar los derechos de las víctimas. La ley también exige que los profesionales que atienden a las víctimas hayan recibido una formación especial y en algunos casos, como en la condena que el Comité CEDAW de la ONU a España por el caso Ángela Carreño, que ha sido además reiterada el pasado mes de julio porque el Gobierno de España no ha adoptado las medidas exigidas por el Comité, ponen de manifiesto que esta exigencia no se está cumpliendo en un ámbito tan sensible como el de la violencia sobre la mujer. En la tarde de ayer, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, la directora general de Justicia nos habló de su Plan de Actuación Integral para la Violencia de Género 2016-2021, que a pesar de que lleva más de un mes aprobado, aún no lo conocemos porque no está publicado ni siquiera en el flamante portal de transparencia del Partido Popular. La señora directora general anunció una batería de medidas en este sentido, pero lamentablemente ninguna de ellas va acompañada de las correspondientes medidas, dotaciones presupuestarias. En definitiva, señorías, de nuevo nos hallamos ante una de estas operaciones de marketing político a las que el Partido Popular nos tiene tan acostumbrados. Bombo, platillo, flashes, mucho ruido mediático y pocas nueces. Yo celebro, señorías del Partido Popular, que se vayan ustedes a sumar a esta iniciativa y que voten favorablemente esta PNL. Confío también en que encuentren los recursos para dotar efectivamente de medios a estas oficinas y que tengan un funcionamiento efectivo, porque en esta ocasión lo que está en juego son los derechos esenciales de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, las víctimas de los delitos, a las que el Partido Popular nunca ha dispensado y continúa sin dispensar la protección que necesitan. Muchas gracias.